Buenas noches, abogado Luis Herrera. ¿Cómo está usted? Buenas noches, muy bien, gracias a Dios. ¿Es posible que el Estado ejecute obras públicas encargándoselas al ejército peruano? Según la norma, solamente es posible que el ejército intervenga en zonas donde no existe actividad privada, donde no hay posibilidad de competencia de privados, ¿no? Por ejemplo, en zonas muy abruptas de la Amazonía, en zonas donde no haya, pues, no haya postores, empresas privadas para llevar a cabo una. En ese caso, el ejército tiene a la fecha 2 batallones de ingeniería implementados para ese tipo de actividades, pero la norma no está diseñada para que el ejército pueda ingresar a competir con los privados. Mm. ¿Y qué sucede si un gobierno, a pesar de ello, ejecuta obras? Lo que hay que entender es que el tema de la ejecución de obras tiene que ver con los proyectos de inversión. En los últimos 5 años, el Perú tiene cerca de 2.000 millones de soles comprometidos en cerca de 120.000 proyectos. Y de estos, a la fecha, según los datos del Ministerio de Economía y Finanzas, tenemos en proceso de ejecución no más del 32% de estos proyectos. ¿Qué significa esto? Que nosotros tenemos toda una cartera de proyectos y de intervenciones en distintas zonas y en distintos campos, ¿no? Salud, educación. ¿Y cuál es la característica? Cuando ya hay proyectos aprobados para intervenir en determinadas áreas y en zonas geográficas, ya no se puede intervenir si no es con ese proyecto. Entonces, lo que tenemos ahí es que va de la mano un tema de un crecimiento desmesurado de proyectos de inversión. Habría que evaluar la calidad de estos proyectos de la mano con una característica de ineficiencia tanto del gobierno nacional como de los gobiernos regionales como de los gobiernos locales para ejecutar estos proyectos, ¿no? Correcto. ¿Cuánto tiempo demora? Bueno, antes de ello, eh, digamos, voy a ir concretamente a una afirmación que se ha hecho. Uh Se -huh. va a seguir el camino, se va a seguir la tarea de cada empresa que ha sido asignada para ejecutar una obra física. Si por X motivos no cumplen los plazos, entra el ejército. ¿Se puede? ¿Ya No se amparada en puede. esa circunstancia? No, no se puede. Lo que ha hecho el presidente no tiene, pues, base legal, ¿no? Es un buen deseo, es un deseo en todo caso, pero no tiene base legal. Y le explico por qué. Porque toda obra que esté ejecutada en proceso de ejecución, si no cumple con los plazos previstos, está sujeto, pues, a penalidades. Esas penalidades están sujetas a impugnación judicial, puede irse a un proceso de arbitraje, ¿no? Y qué es lo que pasa en la práctica, y eso obviamente ya pasa al campo legal. Entonces, digamos que hay un proceso que está en arbitraje y que simplemente se pone de lado y ingresa al ejército a realizarlo. Ya estamos hablando ahí, pues, de más problemas legales, de paralizaciones a través de lo que son medidas cautelares. No es viable lo que ha señalado el presidente sobre lo que manda el marco legal actual, ¿no? Y todos estos hechos que me acaba de describir, ¿cuánto tiempo llevan? Un proyecto de inversión, elaborar el perfil puede variar entre 3 a 6 meses, depende de la envergadura del proyecto del cual se está hablando, ¿no? Elaborar un expediente técnico puede demandar otros 6 meses, de 6 a 8 meses, también depende de la envergadura del proyecto. Y bueno, la ejecución de la obra también dependerá, pues, del tipo de proyecto, ¿no? Por ejemplo, un proyecto de lo que es implementar un hospital, estamos hablando que en promedio una obra de ese tipo puede demorar de 2 a 3 años, sobre todo por el tema de la especialización de la infraestructura. Ya. Claro. Y el tamaño de la obra, por ejemplo, también, y Así es, los porque inconvenientes que pueden encontrarse. Antes de ir, justamente, me he acordado de un ejemplo. Usted señaló que si por X motivos la empresa no cumple en los plazos, y el Estado quisiera intervenir, ahí hay toda una serie de problemas e inconvenientes ulteriores o que se derivan
del incumplimiento de la ejecución de una obra. Todo eso que me señaló hace un momento, ¿cuánto tiempo lleva? ¿Un año, 2 años? El proceso judicial no Sí. puede demorar más, o sea, solamente en impugnaciones nos podemos estar hablando de 1 o 2 años, por eso es que tenemos tanto problema en la ejecución de la obra. Entonces, ¿qué pasa? Ahí el problema está en la estructura de la ley de contrataciones, está en la estructura de los temas de lo que hoy día se llama el invierte P, ¿no? Es la norma que ya existe, la que complejiza en mucho el tema, ¿no? Ahora, no hablemos inclusive de los peores casos. En la infraestructura, los proyectos de infraestructura más grandes, inclusive hay cláusulas donde llevan el arbitraje al campo internacional, ¿no? Ah, Entonces, ahí ya pues, como por ejemplo el gasoducto del sur. Entonces, ahí inclusive pues ya la norma misma conspira contra los propios intereses nacionales porque no está de más decir que en caso pues que hubiera una intervención en un proyecto de estas características ya sometido a un arbitraje internacional, lo único que va a hacer es que va a determinar como una causal para que finalmente el Estado peruano salga derrotado en el arbitraje y terminemos pagando ingentes cantidades de dinero a empresas constructoras que de repente, como los casos que conocemos con Odebrecht, son juzgadas y sancionadas por actos de corrupción, pero que terminan beneficiadas por la inoperancia o por la inexperiencia e inoperancia del Estado peruano, ¿no? sí, ese es un tema que usted me está dando pan para rebanar, porque ese es un tema que me gustaría abordar, el tema de Odebrecht. Me gustaría abordarlo en otro momento con usted para que sea Claro, desmenuzado. A propósito de la elección del señor Ignacio da Silva, eh, que es la madre del Cordero, y no estoy ofendiendo a así es. nadie, solo nos No, no, estamos ajustando a los hechos, ¿no? Lo digo para evitar susceptibilidades en los petetistas, ¿no? Naturalmente de Brasil. Solamente una última pregunta, porque ha sido muy claro y enfático usted, señor Luis Herrera. Tenemos un ejemplo que es la vía esta de la carretera central, ¿no? Esta obra que se supone permite que transporte público, no me refiero al transporte público y privado, sino a la línea del metropolitano, si no me equivoco, ¿no? Digamos, pueda transitar por toda la carretera central, ¿no? Entonces, se ha hecho, todas las obras han empezado, y eso no tiene cuándo acabar, eso ya lleva años. Me gustaría una cosa muy así puntual, es. su apreciación, y si cae en el ejemplo justamente del que estamos hablando, quiere decir entonces que la norma que tenemos es muy mala. Eh, a ver, dos cosas ahí. Una es la norma y la otra es la calidad de la decisión política. ¿Qué sucede? Nosotros ya tenemos por lo menos una década con normas que hablan de lo que es la brecha de infraestructura. Algunos lo calculan en 60.000 millones, otros lo calculan en 80.000 millones de dólares, la brecha de infraestructura en el país. Y es más, se han señalado proyectos de interés nacional. Uno de ellos es el que usted señala, o sea, la construcción del tramo paralelo en la carretera central, por ejemplo, ¿no? O no hablemos inclusive de lo que es la ampliación del Zanjón de Lima para que pueda llegar hasta la Panamericana. Primero que la decisión política es esencial, ¿no? Para llevar a cabo los actos preparatorios de cada proyecto. Segundo es la fortaleza técnica con la cual se hacen los términos de referencia para convocar el tema. A ver, aquí ya por varios años, por ejemplo, ha sido conocido o se ha debatido mucho del por qué, por ejemplo, empresas, digamos, de características técnicas como son las empresas, digamos, alemanas, empresas, digamos, israelitas o empresas a nivel mundial muy reconocidas en diversos campos, no postulan a los proyectos de Mm, infraestructura en el Perú. Y solamente se estuvo asignando proyectos a empresas brasileras. Gran parte de ese tema y de esa discusión va de la mano justamente con
con el tema de la corrupción. No olvidemos esa frase de algún funcionario de Odebrecht que dijo que ellos no llegaron a corromper a nadie, sino que el funcionario peruano ya estaba corrompido cuando ellos llegaron, ¿no? Entonces, la segunda parte, después de la decisión política, es cómo se estructura el paquete para lanzar el proyecto y hacerlo interesante para que empresas internacionales serias, fuertes, sólidas, económica y tecnológicamente, asuman ese tipo de proyectos. Y un ejemplo está en el tema de la construcción de las obras para el tema de los Juegos Panamericanos. O sea, nadie va a discutir, más allá de haber estado de acuerdo o no con el gasto realizado, que se cumplieron con los plazos para, por ejemplo, construir la vía panamericana, ¿no? Se hizo a través de un contrato gobierno a gobierno, ¿no? A través del cual una empresa inglesa se dedicó a elaborar los términos de referencia y hacer los procesos de selección para contratar a las empresas dedicadas a la obra, ¿no? Entonces, ese es el detalle, o sea, decisión política, calidad en la estructuración de los proyectos y en la convocatoria de los proyectos, y en tercer lugar, el seguimiento a la ejecución de este tipo de proyectos, ¿no? Entonces, como le digo, solamente basta mirar los porcentajes de avance de los proyectos de inversión en el Perú, que hoy día, como le digo, no supera el 32% de una cartera de proyectos de un poco más de 2.000 millones de soles, para darnos cuenta, pues, de la inoperancia, de la ineficiencia de varias entidades del gobierno nacional, gobierno regional y gobiernos locales para cumplir con los proyectos que ellos mismos han propuesto, ¿no? Correcto. Luis Herrera Romero es abogado, especialista en contratación pública, de manera tal que con la corrección que hemos escuchado y la propiedad del concepto, le agradezco que nos haya instruido sobre esta materia. Que pase usted una buena noche. Encantado, muchas gracias, igualmente. A usted.